Bueno, acá vamos a ver un poquito la diferencia entre el lenguaje coloquial y el lenguaje simbólico, ¿sí? El lenguaje simbólico es el que nosotros normalmente utilizamos en matemáticas, que es expresar distintas cosas con números, a veces con letras, con letra X solemos utilizar, letra Z, letra Y, ¿sí? Operaciones, suma, resta, multiplicación, división, potencia, radicación, ¿sí? Eso es lenguaje simbólico, todo lo que expresamos con números. Ahora, en el lenguaje coloquial es escribir con palabras, como están escritas acá, palabras, lo que dice en el lenguaje simbólico, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo que dice 325, que claramente lo podemos traducir como el número, ¿sí? 325 es escribir de dos modos diferentes lo mismo, ¿sí? Acá lo escribimos en lenguaje coloquial y aquí lo escribimos en lenguaje simbólico y tiene que decir lo mismo, ¿sí? En el otro ejemplo dice la suma entre 12 y 7. Entonces, lo primero que hay que saber es que en este caso comenzamos por escribir la suma, ¿sí? La suma entre, fíjense que dice 12 y 7. Puedo poner 7 más 12, puedo poner 12 más 7. ¿Cuál va a estar bien? Va a estar bien el que se adecue a lo que dice acá, ¿sí? Acá dice la suma entre 12 es el primer número que menciona, entonces 12 es el primer número que tengo que escribir, ¿sí? Y después dice y, ahí está la suma, 7. 7 es el otro número que dice, por lo tanto 7 es el número que tengo que escribir detrás, digamos, ¿sí? Entonces ahí quedaría la suma entre 12 y 7. Hay que tener muy en cuenta cuestiones muy importantes y por eso hay que prestar atención cuando uno lee, porque suelen haber errores que son casi siempre los mismos y los comete la mayoría, tal vez por simplificar las cosas, ¿sí? Pero en este caso lo que hay que hacer es prestar atención a lo que dice, ¿sí? Por ejemplo, acá que dice 15 es menor que su siguiente, ¿sí? Entonces lo escribimos 15, ¿sí? 15 es menor, escribimos el signo menor, que su siguiente. El siguiente de 15 es 16, entonces escribimos 16. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Está mal escrito, ¿sí? Eso está mal, porque acá, en negro, lo que dice en el lenguaje simbólico acá es 15 es menor que 16. Y sin embargo acá no dice 15 es menor que 16. Acá dice 15 es menor que su siguiente. Para que esto esté bien, acá tendría que decir 15 es menor que, y en vez de decir su siguiente, debería decir 16. 16. ¿Sí? Y no dice eso. Entonces esta expresión no es correcta. Esta expresión es correcta si dijese 16, pero no dice 16. ¿Sí? La expresión correcta sería 15 es menor, ¿ven? Que dice 15 es menor que su siguiente. Entonces, para expresar el siguiente de un número, nosotros sabemos que el siguiente de 15 es 16, porque es el que le sigue, el que está delante, digamos, el que está después. Entonces, para llegar de 15 a 16, ¿qué hacemos siempre? Es sumar 1. ¿Sí? Entonces, ahí sí dice 15 es menor que su siguiente, porque estamos hablando del siguiente de 15. ¿Sí? Al decir su siguiente, hablamos del siguiente de 15. Entonces, en ese caso, esta expresión es la correcta, ¿sí? Hay que prestar atención a esas cosas porque es muy importante.